Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
Estamos complacidos una vez más de compartir la palabra del Señor. Qué bueno que nos reunimos en torno a la palabra del Señor y podemos reflexionar en cuanto a ella. Esta vez vamos a pensar bajo el título El poder que cambia la vida, el Evangelio. Y la predicación está basada en Romanos capítulo 1, versos 16, 17. Dice el texto bíblico: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Por supuesto, este es un texto con el que se inicia la epístola, la carta de Pablo a los romanos. La carta a los romanos es una de las más importantes que jamás se haya escrito. Ocupa un lugar al lado del Evangelio de Juan y de la carta a los Efesios en el nivel más elevado de la verdad revelada. Nadie que pretenda comprender el Evangelio cristiano puede pasarlo por alto. Aunque es una carta relativamente breve, es la obra más significativa de la teología cristiana. En esta epístola de Pablo a los romanos es atípica en el sentido de que no abundan las alusiones a problemas prácticos que sí encontramos en otras de las epístolas de Pablo, por ejemplo, la epístola a los Corintios. Igual, en esta epístola, Pablo es una epístola más teológica y en ella trata en esencia la justificación por la fe. Sí, este es el tema fundamental de esta carta que Pablo escribía a los romanos. Otros subtemas o temas importantes, no subtemas, temas importantes que aparecen en medio de ellas es la actitud ante la ley, la justificación y la fe, la convivencia en la iglesia y la convivencia social, al igual que las luchas internas del creyente frente a su naturaleza pecaminosa. La carta de Pablo a los romanos es el gran escrito del apóstol y el primer ensayo de gran importancia en la historia de la teología cristiana. Seguramente esta diferencia con otras cartas se debe a que Pablo estaba dirigiéndose a una iglesia en cuya fundación no había tenido arte ni parte y con la que no había tenido contacto personal. El texto que estudiamos hoy, del cual estamos enfrentados, se puede decir, es la médula de la carta y contiene mucho de la quintesencia del Evangelio de Pablo. ¿Y qué aspectos podemos ver en este texto? Pues, ¿qué es el Evangelio, por ejemplo? Porque Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces tendríamos que tener claro qué es el Evangelio. Esto es lo que Pablo comienza diciendo y que está orgulloso del Evangelio, del privilegio de predicar el Evangelio. El Evangelio en la perspectiva de Pablo es poder de Dios. Y la palabra que usa aquí, poder, es dinamus o dinamis, de donde procede la palabra, el vocablo dinamita. Esto es que revela la infinita fuerza de Dios para la salvación. Entonces, desde la perspectiva paulina, el Evangelio es el poder de Dios desencadenado para procurar la salvación del hombre. En esencia, el Evangelio es la proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús. Y, en resumen, el Evangelio es la buena noticia de que hay salvación para el hombre. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿por qué era que Pablo se enorgullecía del Evangelio?
Es válido que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Decía Pablo. Bueno, hay dos razones importantes que te quiero dar en esta hora. La primera, porque Pablo había experimentado en muchos momentos la salvación de Dios en diferentes maneras. En diferentes maneras. Hubo muchos momentos en que Pablo experimentó esa salvación de Dios. Por ejemplo, había algo en el Evangelio que hacía que Pablo saliera victorioso en todo lo que los hombres pudieran hacer en contra de él. Por ejemplo, le habían metido en la cárcel en Filipos, le habían obligado a escapar por su vida en Tesalónica, le habían tenido que sacar de Berea a hurtillas por la puerta trasera. Se habían reído de él en Atenas y en Corintios cuando les empezó a predicar. Los corintios, los atenienses también creyeron que era una estupidez el evangelio. Y entonces Pablo, en medio de todas esas situaciones, salía victorioso. A pesar de todo eso y mucho más, entonces Pablo proclamaba que estaba orgulloso del evangelio porque en medio de todas estas situaciones él podía salir victorioso. Y por lo tanto no se podía avergonzar del evangelio. ¿Te avergüenzas tú del evangelio? Marcos capítulo 8, versículo 38 dice que el que se avergonzare del evangelio, Jesús también se avergonzará de él. Pablo fue seducido por el poder del evangelio y después de su conversión dramática se dedica a proclamar el evangelio de una manera vehemente. La misma vehemencia que le asistió cuando persiguió a la iglesia naciente, estando dentro de la condición de fariseo, la usó para hablar con pasión y convicción acerca de la salvación de Jesucristo. Una vez más te pregunto, ¿puedes sentir pasión? ¿Puedes sentir que no te avergüenzas del evangelio de Jesucristo? Ese evangelio que es poder. Pero también la segunda razón por la cual Pablo se enorgullecía del evangelio es porque creía que el evangelio era poder de Dios para salvación de todos. Qué interesante. Él mismo menciona en este texto que ni lo geográfico, ni lo social, ni lo religioso, ni lo cultural podían ser limitantes para el evangelio. Para él el evangelio era incluyente y sigue siendo incluyente. El evangelio había demostrado su poder en todos los lugares donde Pablo había predicado. Pablo había dado por el evangelio la oportunidad de que todos los que creyeran se salvaran. Y lo encontramos predicando en Antioquía, en Filipos, en Corintios, en Éfeso y aún en la misma Atenas. Sí, el evangelio se multiplicaba en los corazones, a millares de personas alcanzaba. Estaba levantando a los hombres de la bancarrota espiritual y haciéndolos descender del orgullo de las cumbres intelectuales para encontrarse libres del pecado y paz con Dios. El cristianismo desde su génesis no fue excluyente como lo era el judaísmo. Rompió el paradigma judío de la exclusividad. La salvación de Dios es para todos los hombres. No es privilegio exclusivo de castas ni de unos cuantos. Es para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Por estas razones, entonces, Pablo se enorgullecía del Evangelio. Actualmente, ¿qué pensamos nosotros si el Evangelio es poder para salvación a todos? ¿Hay alguna limitación de parte nuestra para predicar el Evangelio a todos? ¿Qué más podemos decir acerca de este texto tan precioso y tan profundo? Surge otra pregunta a la luz del texto. ¿De qué salva el poder del Evangelio al hombre? Si el Evangelio es poder para salvar, ¿de qué lo salva? ¿De qué lo salva? En aquel momento histórico, la salvación era el bien supremo que todos estaban buscando. Entendamos esto. Era el bien supremo que todos los hombres estaban buscando. Había habido un tiempo en que la filosofía griega había llenado ciertos espacios a través de su especulación. 400 o 500 años los filósofos habían pasado el tiempo discutiendo el problema del cual era el elemento básico del cual se había formado el universo. Y habían otras especulaciones de tipo griego y que de alguna forma llenaban las expectativas de los ciudadanos de aquel entonces. La filosofía, que había sido especulativa y natural, poco a poco, al transcurrir en los siglos, se va transformando en una filosofía moral. Los antiguos paradigmas que estaban desapareciendo. Los hombres y por supuesto la sociedad se sentían rodeados de tiranos y conquistadores, al igual que rodeados de peligros. La degeneración y la debilidad de los que los acechaba. Entonces todo esto fue produciendo un cambio de paradigma en la generación que le tocó vivir el evangelio predicado por Pablo. Entonces, por ello, la filosofía también dejó de convertirse en filosofía natural para convertirse en filosofía moral. La filosofía entonces procuró nuevos propósitos, levantar una muralla defensiva contra el caos único que se le venía encima. ¿No cree que en nuestros tiempos también hay un caos en lo que estamos viviendo? Epicuro llamaba a su enseñanza la medicina de la salvación. Séneca, contemporáneo de Pablo, decía que todos los hombres estaban buscando seguridad, estaban buscando salvación. La gente está buscando, decía Séneca, la paz, no la que declara el César, sino la de Dios. Difícilmente se podrá encontrar en la historia de la humanidad una época en que la gente estuviese buscando más la salvación. Era precisamente esa salvación, esa liberación, ese poder, lo que el evangelio ofrecía al mundo de entonces. Mire cómo entonces el evangelio entra a llenar unos espacios, entra a llenar unas necesidades del mundo que Pablo vivió. Por ello es importante que entendamos qué era la salvación cristiana en ese momento. ¿Cómo era que la salvación cristiana era pertinente para aquel momento? Y quiero trazar algunas pinceladas que considero importantes para que tengamos una idea más completa de por qué el evangelio fue tan pertinente en aquel momento. Pues la salvación era la salvación que era el evangelio, era la salvación de la enfermedad física. Mire, era la salvación de la enfermedad física. Mateo 9:20 lo grafica así. En esto, una mujer que hacía 12 años
padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Aquella mujer pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. También Lucas 8:36 nos narra otro episodio y nos cuenta, los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Podemos encontrar entonces que el evangelio era salvación de la enfermedad física. No era algo que solo tuviera que ver con el futuro, con lo escatológico, con el otro mundo. Estaba orientado a rescatar al ser humano en cuerpo y alma. Eso era el evangelio en los tiempos de Pablo. Pero también el evangelio era la salvación del peligro. Mateo 8:25 resume una experiencia dramática de los discípulos. Y dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. También Mateo 14:30 nos recrea la experiencia de Pedro en el mar cuando se hundía, cuando de una manera intrépida empieza a caminar sobre las aguas y de pronto comienza a hundirse. ¿Qué dice Pedro? Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El evangelio de entonces no garantizaba al hombre una vida sin riesgos, pero sí seguridad de protección en cualquier circunstancia. ¿Crees que ese mismo evangelio hoy puede salvarte de las circunstancias peligrosas por las que estamos atravesando? ¿Crees que el evangelio es poderoso para aniquilar el coronavirus? Igual, el evangelio era la salvación de la perdición. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por naturaleza nos encontramos en un camino equivocado que no conduce sino a la muerte. Cuando recibimos la salvación de Cristo, vamos por el camino verdadero de la vida. Antes de Cristo siempre andamos por el camino equivocado. Entonces el evangelio también era la salvación de la perdición. Pero igual, en aquel momento, el evangelio era la salvación del pecado. Mateo 1:21 nos recuerda esta verdad cuando dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. La humanidad se encuentra sometida a la esclavitud de un tirano, del que no puede escapar por sus propios medios. La salvación de Cristo nos libra de la tiranía del pecado. Sin duda, la salvación en Cristo nos libra de ese horrible tirano. Finalmente, para cerrar el aspecto de qué significaba el evangelio en el sentido práctico en aquellos momentos históricos, el evangelio también era una salvación escatológica. Lo que tiene que ver con la escatología es el estudio del futuro, de las cosas que están por venir. Entonces, desde esta perspectiva, era una salvación que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesucristo. Entre otros textos, Primera de Pedro capítulo 1, verso 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Qué bueno que podemos tener la certeza por el Evangelio que nuestro futuro está garantizado en Cristo Jesús. El Evangelio entonces viene a ofrecerle a un mundo sin esperanza una salvación que puede mantener a salvo en esta vida y la venidera a todos los que la aceptan. En verdad, si quieres tener salvación y seguridad en esta vida y en la venidera, entonces el Evangelio es la solución para tu vida. Pregunto, ¿qué crisis afronta el hombre posmoderno que el Evangelio puede resolver? Si el Evangelio fue pertinente para aquel momento en el que la filosofía ya no tuvo respuestas y fue muy efectivo, ¿no creemos que para nuestro tiempo también el Evangelio tiene respuestas concretas? Pero dentro de este texto que estamos analizando, hay algunas consignas paulinas que se constituyen en pilares de su pensamiento y creencias. Una de ellas es que lo responde a través de esta pregunta: ¿qué revela el Evangelio? Porque el texto dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Pero el texto sigue diciendo, el texto nos sigue diciendo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿qué revela el Evangelio? Pues allí el texto nos dice que el Evangelio revela la justicia que viene de Dios. Y quisiera en principio tocar un poquito de la justicia en sentido general. La justicia es una palabra que escuchamos decir todos los días. La usamos en nuestras relaciones interpersonales, en el contacto social. La usamos con relación a la legislación y en muchos momentos a los veredictos de un tribunal. Pero aunque se trata de una palabra tan frecuentemente utilizada, ha confundido a los estudiosos, a los tratadistas que buscan una definición exacta. Y quiero aproximarme en tres aspectos que tienen que ver con la justicia. Muchas veces relacionamos y equiparamos la justicia con lo que se ha ganado o lo que se merece. El diccionario de la lengua española define justicia en su primer significado, digamos en su primera acepción, como virtud que inclina a dar a cada uno lo que pertenece. O sea, en teoría, la justicia, para hacer justicia, debiera dar a cada persona lo que esa persona se merece. Actuar en justicia tiene que ver con esto. Sin embargo, en la cotidianidad encontramos que esto no ocurre así. Y esa es la razón entonces por la cual Aristóteles definió la justicia como el dar a una persona su merecido. Lo merecido puede ser estar determinado por obligaciones éticas o por algún acuerdo previo. Si una persona es castigada con mayor severidad que la requerida por un crimen, por una falta, entonces el castigo es injusto. Si una persona recibe una recompensa menor a la que se debiera, a la que es acreedora, entonces la recompensa no ha sido justa. Y nosotros encontramos casos en la cotidianidad nacional. Nos parece siempre
un exabrupto que alguien que se roba una gallina lo ponen preso, pero a alguien que se ha robado los fondos públicos le dan casa por cárcel, ¿cierto? ¿Dónde está la justicia? Pero quiero abordar también el aspecto de la justicia bíblicamente. Bíblicamente la justicia se define en el sentido de rectitud, en el sentido de la rectitud. Cuando Dios es justo, eso quiere decir que está actuando en rectitud. Abraham le hizo una pregunta retórica a Dios. Abraham en Génesis 18:25 dijo: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y en esta carta, Pablo en Romanos 9:14 hace una pregunta muy parecida. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios siempre actúa en rectitud. Pero en este texto, Pablo usa la palabra griega dikaun para justificar, y tiene un sentido distinto al que normalmente le damos en el uso común. En la cotidianidad, cuando nos justificamos, damos razones para demostrar que teníamos la razón. Y si es otra persona a la que estamos justificando, entonces esa persona presenta pruebas que confirman que actuó de la manera debida. Pero en griego el verbo no indica probar o hacer algo, sino tratar o considerar a una persona como si fuera algo. Por eso, cuando Dios actúa en justicia con nosotros, quiere decir que Dios trata al pecador como si no lo fuera. ¿Ya ve? Dios trata al pecador como si no lo fuera. Eso es lo que quiere decir la justificación, que Dios nos considera no como enemigos, sino como amigos, no como los que merecen los malos, sino como lo que merecen los buenos, no como transgresores, sino como a hombres y mujeres que hay que amar. La justicia pone el amor compasivo de Dios en acción. Esta es la esencia misma del Evangelio. Esto quiere decir entonces, mis amados, que ser justificados es entrar en una nueva relación con Dios, una relación de amor, de confianza, de amistad, en lugar de distanciamiento y el miedo. Ya no nos relacionamos con Dios por el miedo al castigo. No, nos relacionamos con Dios porque Él nos ama. La justificación es la relación correcta entre Dios y la criatura humana. El que es justo es el que está en correcta relación con Dios. Por eso, entonces, cobra mucha vigencia y por qué Pablo rescata el texto de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. El que está en la correcta relación con Dios, porque ha sido justificado, entonces vivirá por la fe. Pregunto, en lo personal, ¿crees que Dios ha sido justo contigo? Y te pregunto, ¿qué piensas de la gracia de Dios frente a la justicia de Dios? Pero otro de los pilares mencionados por Pablo en este texto es el pilar de la fe. Y quiero llegar a él mediante otra pregunta. ¿Cuál es el detonante del Evangelio? ¿Qué es lo que hace que ese Evangelio, que es poder de Dios, se ponga en acción? Si el Evangelio es dinamita, ¿qué es lo que hace que la mecha se encienda? Que ese poder irradie.
Pues la Escritura nos dice que es la fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Se hace énfasis, se hace hincapié en este sentido, en que la justicia de Dios debe ser obtenida por la fe. Debe ser de fe en fe. Todo ocurre dentro del marco de la fe y nada más que de la fe. Se inicia en la fe y continúa en una acción profunda de fe cotidiana. No hay otra forma de obtener la rehabilitación espiritual ante Dios. No es por la cultura, no es por la raza, no es por la herencia, no es por las obras, no es por el credo religioso. En verdad, es indudable que el justo vivirá por la fe. No es fácil abarcar la fe redentora. Y Pablo dedica el capítulo 4 de esta carta a los romanos a ese fin. Como este pilar es tan importante, la fe, quiero desglosar un poco más cuál es el sentido de la fe aquí. Fe quiere decir creencia, la convicción que algo es verdad. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 17, Pablo le dice a los corintios que si Jesús no resucitó, entonces su fe es inconsistente. Todo lo que han creído se derrumba. La fe es el asentimiento al Evangelio, su aceptación como verdad. Fe entonces tiene la connotación de creencia. Por eso el mismo texto nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y tiene que ver con todo aquel que cree. Pero también fe es a veces equivalente a una esperanza indestructible. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, andamos no dependiendo de lo que vemos, sino por la fe. Y ciertamente esta fe inspiró o fue la característica de muchos hombres y mujeres del pasado, que aunque no veían, creían. Que aunque las cosas todavía no se daban, creían. En este tiempo de crisis tienes que creer en lo que aún no ves, pero estás convencido de lo que sucederá. Amén. Pero en su sentido característicamente más paulino, fe quiere decir aceptación total y confianza absoluta. Aceptación total y confianza absoluta. Es decir, jugarse la vida a que hay Dios y que es como Jesús nos los ha mostrado. Estar completamente seguros de que lo que Jesús ha dicho es verdad y apostar el tiempo y la eternidad a esa seguridad. Creo en Dios, decía un pensador, y si me despertara en el infierno, seguiría creyendo en Él. Qué expresión tan poderosa, tan convincente, tan exquisita. Y Job lo dijo de otra manera. Job dijo, aunque me mate, en Él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. Mis amados, vuelvo al texto en el que nos dice que
en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y quiero concluir diciendo y resumiendo lo siguiente. Hay diversos poderes que pueden realizar cambios en las personas. No dudo que el poder de la educación cambia a la gente. No dudo que el poder económico cambia a la gente y a las sociedades. No dudo que el poder de la prensa influya y cambia momentos de la historia de un país. No dudo en el poder de las ideas para producir cambios significativos, para bien o para mal en los pueblos. Podría seguir extendiéndome en la enumeración de poderes que podrían cambiar a las personas. Tales poderes operan en áreas específicas del ser humano, pero no en la totalidad o en la integralidad del ser. Pero hay un poder del cual quiero reiterarles, mayor que todos esos poderes, del cual no hay mejor poder que él, el poder del Evangelio. El Evangelio es el poder que cambia la vida presente y garantiza una vida futura excelente. Pablo experimentó ese poder y su vida fue mudada radicalmente para bien. Hoy te invito a creer en el poder del Evangelio. Ese Evangelio que revela la justicia divina para todo el hombre que cree, el hombre necesitado, independientemente de su grado de escolaridad o de sus ingresos económicos o de su condición moral. El Evangelio es para todo aquel que cree. El Evangelio no tiene privilegiados, no tiene castas. El Evangelio no hace acepción de personas. Y para ello que es necesario ejercer la fe. El justo vivirá por la fe. La justicia de Dios se revela por fe. Es por fe como puedes ser salvo. Y si en esta hora quieres la salvación, acepta a Jesús como Salvador que revela el poder del Evangelio. Pero también puedes estar seguro de tu presente y tu futuro porque el poder del Evangelio te lo garantizo. Te pregunto, ¿qué harás con esta enseñanza en el día de hoy? ¿Qué harás con el Evangelio de Jesucristo? Dios nos bendiga a todos. La alegría de entrar en contacto es inmensa. Qué bueno que podemos escucharnos y podemos comunicarnos a través de este medio. Bienvenidos a las transmisiones de nuestra Iglesia Bautista Proclamat en sus transmisiones online. Sí, qué bueno. Bienvenidos todos ustedes. Y esta vez estamos contentos por la participación de ustedes. Invitamos a que se suscriban al canal en YouTube. Sí, le invitamos a que ustedes puedan estar conectados allí. También en esta semana debemos recordar que el miércoles de 7 a 8 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración a través de la aplicación Zoom. Igual hemos decidido que los días sábados de 7 a 8 también vamos a tener esos tiempos de oración. Si tienes una petición en particular, conéctate con la hermana Delfis, que ella nos transmitirá a nosotros las necesidades de oración para que podamos orar de una manera efectiva. Los jóvenes los días sábados siguen cuarta dimensión, la dimensión del Señor. Ahí están los jóvenes siempre
animados también, conectados a través de la virtualidad y están muy conectados el grupo juvenil de nuestra Iglesia Bautista Proclamad. Pedimos entonces a los jóvenes que se conecten a estas transmisiones. Damos gracias al Señor por todas sus misericordias y todos sus cuidados. Les amamos. Somos Iglesia Bautista Proclamad.